Bueno, queridos patitos, estamos en Filipinas. Filipinas denuncia la aparición de más de 130 barcos de la milicia marítima de China en las disputadas Islas Spratly, en la zona del mar de la China Meridional. A veces el nombre debería de haber sido más ajustado al hecho de que China, a través de la isla de Hainan, ciertamente tiene presencia en esta zona, pero no es determinante. Es un poco como el mar Caspio, en donde participan otros países, además de cuando existía la Unión Soviética, que estaba la Unión Soviética e Irán. Y ahora está la zona dividida en 6 países que tienen presencia en ese mar. Y por supuesto el Mar Negro y por supuesto el Mar Báltico, mares interiores que tienen presencia y prestancia a la hora de la salida a mares más exteriores. Y evidentemente eso significa que tanto Vietnam como Filipinas, como Indonesia, como Brunei, como Malasia tienen zonas económicas exclusivas que merecen respeto, pero es un poco como si Italia recomendara a los demás países que reconocieran la soberanía de una línea de 9, 11 o 13 puntos en el Mediterráneo, lo que supone que el 98% del territorio, debido al control de ciertas islas, o si no se las inventan de manera artificial, serían de parte de la República Italiana. Y por tanto, cualquier cosa que pudieran decir Grecia, España, Francia, o los países de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, por no decir Israel, Líbano o Siria, o Chipre, sería ocioso porque no tendrían derecho, porque evidentemente esas zonas de incorporación de Italia pues tendría la soberanía de la práctica totalidad del territorio. Esto es más o menos lo que trata de forzar China, diciendo que la totalidad de la zona de la China meridional es de soberanía de su país. Y evidentemente todo esto llevó a Filipinas a denunciarlo ante la Corte Internacional, y eso llevó ciertamente a que la Corte decidiera asumir las tesis de Filipinas, cosa que evidentemente no gustó en China, y en la época de Duterte estuvo bastante del lado de China en buena medida, a pesar de que evidentemente eso iba en contra de los intereses generales, pero me pareciera que salirse de la órbita de Estados Unidos era bueno porque no había comparación con respecto a lo que podía ser la alternativa, y China dio esa alternativa de manera práctica hasta el punto de que con el nuevo presidente Filipinas está volviendo a ser parte de la alianza con los Estados Unidos de América. Y Filipinas, evidentemente, ve como la fuerza domina el pensamiento de algunos, el pensamiento realista, de que la fuerza hace el derecho, pues ciertamente ahí tenemos un marco general en donde se incardina esta histórica defensa con la idea de llevar y embarrancar barcos por parte de Filipinas, con la dificultad luego de evidentemente llevar los suministros, y con la inteligencia a veces curiosa y un poco naif de hacer barcos de Navidad para celebrar que esos marinos que están allí puedan recibir estos con ámbito civil. Pero es que ciertamente los chinos utilizan esa milicia marítima para enmascarar lo que la fuerza militar propiamente del país no llega a hacer, y por tanto bat vitan manachenda, uno se divide en dos, que diría Antón Irala. Esta denuncia, ciertamente de aparición de más de 130 barcos de la milicia marítima de China en las disputadas Islas Spratly, se concreta en que el ejército filipino ha entrado en alerta tras denunciar la aparición de esos más de 135 barcos de la milicia marítima de China, que han comenzado a pulular por el arrecife de Juan Felipe en las Islas Spratly, que se disputan ambos países. Los guardacostas filipinos han divulgado imágenes de estos barcos que han comenzado a juntarse en lo que se conoce como una maniobra de balseo para formar una enorme plataforma marítima. Filipinas interpreta esta táctica, según fuentes militares, a la cadena APSCBN, como una zona gris, una operación de acoso sin caer en el conflicto armado, y que supone una exhibición de fuerza propia de las proclamas soberanistas de China sobre el mar de la China Meridional. En respuesta, la Marina de Filipinas ha desplegado dos barcos de guerra, el BRP Cabra y el BRP Sindagan, para patrullar la zona. Ambos navíos han lanzado alertas a los barcos chinos, que de momento han quedado sin respuesta.
según el portavoz del Servicio de Guardacostas de Filipinas, el comodoro Jay Tarriela, quien ha precisado que los barcos chinos llevan arremolinándose en la zona desde el 13 de noviembre. La milicia marítima de China cumple la doble función de ejercer como flota pesquera y fuerza de apoyo para la Marina de China. Cientos de estos barcos navegan aguas disputadas e incluso dentro de la llamada Zona Económica Exclusiva de Filipinas, donde se encuentra el arrecife, ahora mismo desocupado por ambos países. El Servicio de Guardacostas de Filipinas zanja un comunicado adicional y mantiene su compromiso inquebrantable de salvaguardar la seguridad marítima, la protección y el medio ambiente marino en el curso de la protección de la integridad territorial, la autonomía, los derechos soberanos y la jurisdicción de Filipinas, de conformidad con las leyes internacionales y las leyes internas de Filipinas. Esto es complicado y complejo de entender, en tanto cuanto la flota esta pesquero militar, es decir, la llamada milicia marítima de China, ha entrado en contacto con la costa americana, casi como si fuera la oferta de investigación de la operación Rata y Magui, aquella que desde Egipto se lanzó para llegar a la zona del Pacífico y que se sabe que se llegó más o menos a esa zona, pero hay quien dice que se encontraron esos monolitos en donde se daba señal de que la expedición había llegado allí en la costa de Chile, en un interior de una cueva. Evidentemente es conocida la isla de Pascua, en donde se llegó las expediciones polinesias a llegar a esa isla que está prácticamente en la costa de América, pero sin llegar formalmente a el último paso, que es llegar propiamente a América. Las flotas de pesca de China llegan prácticamente a la costa y las flotas militares de Chile y por qué no decirlo también evidentemente Ecuador, Perú y todos los países americanos no tienen la fuerza suficiente para retranquear dentro incluso de su fuerza de la zona económica exclusiva para decirles a los chinos que eso no se toca y que esa zona es propia del país y que no pueden esquilmarlos en nombre ni del derecho internacional ni de derechos patrios de la propia China. Pero lo hacen. Lo hacen a través de esta Badminton Manachenda de que uno se divide en varios con la idea de que esas zonas grises, algunos llamarán a esto guerras híbridas y demás familia, tiene ese componente en donde, bueno, pues existe esa poco conocida milicia marítima de China, que es la unidad que Pekín, es decir, China, utiliza para actuar bajo los radares para controlar, en principio, las aguas del Asia y del Pacífico. Tamara Hill, en BBC News Mundo, escribió en su momento lo que sigue, y es que juega un rol vital esta milicia marítima en la lucha por los poderes que se vive en Asia-Pacífico, pero poco se había hablado de ella a nivel oficial, hasta ahora por lo menos, y lo dice hace 5 años. Por primera vez, en aquel entonces, hace 5 años, el Pentágono arrojó un poco de luz sobre esta milicia marítima de China, o como la apoda Washington, las Fuerzas Armadas Populares Chinas. La única milicia marítima en el mundo apoyada por un gobierno, según aseguró el organismo estadounidense en su informe anual sobre desarrollo militar y de seguridad que involucra a la República Popular de China. Pese a que el documento elaborado por petición del Congreso para constatar los avances chinos en este campo durante el año anterior se centran en el rápido desarrollo de las capacidades militares de China, también analiza con cierta profundidad la poco conocida milicia marítima, destaca Jonathan Marcus, corresponsal de la BBC especializado en defensa. Se trata de civiles, desde pescadores a trabajadores de astilleros, pero también exmiembros del ejército, que son movilizados en apoyo de las fuerzas navales chinas y la guardia costera del país. Y en el conflictivo mar de la China Meridional, cuya soberanía Pekín reclama prácticamente en su totalidad, en desafío a los países vecinos, los citados Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia, etcétera, etcétera, y Estados Unidos,
parecen estar muy solicitados. Un paso crucial. Las tensiones por la soberanía del mar de China Meridional llevan años instaladas en la región y enfrentan a numerosos países de Asia y a los Estados Unidos. La disputa no solo se centra en el control de las islas o zonas específicas, sino de aguas estratégicas. Se cree que por el mar de la China Meridional contiene ese territorio importantes recursos naturales. Y por él, además, pasa casi un tercio del tráfico marítimo mundial. Pekín asegura que estas aguas, que ahora son internacionales, le pertenecen casi por completo. Pero su visión choca con las de sus países vecinos y también con Washington, quien realiza patrullas en la zona en aras de defender la libre circulación de barcos en este espacio. Recordemos ciertamente que directamente está Vietnam, Filipinas, Brunei, Malasia, Indonesia también. En parte puede decir que está también Camboya. También podemos decir que está involucrado Singapur. También está involucrado tal vez Taiwán. Desde esa ínsula llamada Hainan que controlaron los chinos de Taiwán del año 49 al 50, cuando China la recupera. Recuperó Hainan, pero no recuperó Taiwán, que resulta interesante recordar, algo que a pesar de que pueda ser ocioso, recordar que Taiwán desde 1895 en adelante no fue sino controlado por Japón hasta 1945, y que solamente esos 4 años, 3-4 años hasta el año 49 fue cuando la China continental tuvo dominio sobre Taiwán, con la salvedad que evidentemente el régimen que controlaba desde el continente era el régimen que luego se instaló en reserva en la zona de Taiwán, como es el régimen del Kuomintang del Partido Nacionalista de China, y que antes a 1895 era un contacto bastante lejano y de una forma muy subgéneris, en donde habían tenido más presencia los neerlandeses, los españoles y los portugueses en la antigua isla de Formosa, incluso con control territorial y con gobierno virreinal prácticamente. En los últimos años, China ha construido islas artificiales e instalaciones en ellas que Estados Unidos y otros países consideran militares, mientras el régimen comunista defiende que su único fin es proteger a los barcos pesqueros. Y se han producido diversos incidentes entre barcos chinos y de otros países, y en algunos de los sucesos más destacados, la milicia marítima estuvo involucrada, denuncia el Pentágono. Entre ellos, menciona el caso de un buque estadounidense que en el año 2009 fue acosado por varios barcos chinos cuando se encontraba realizando operaciones normales, o el conflicto de 2012 ocurrido en torno al disputado arrecife de Scarborough entre un buque filipino y navíos chinos. La milicia marítima juega un papel crucial en actividades coercitivas para lograr los objetivos políticos de China sin un enfrentamiento en el área específica el informe. Sería más o menos, por hacer una extrapolación, una versión mucho más hardcore de lo que hacía Greenpeace respecto a los buques de las petroleras. Por ejemplo, China no quiere poner en peligro la estabilidad regional, que sigue siendo crucial para su desarrollo económico, pero está dispuesta a emplear medidas coercitivas para lograr sus intereses y mitigar la posición de otros países, destaca el Departamento de Defensa estadounidense. La fotografía de que China ha construido islas artificiales e instalaciones en esas islas que Estados Unidos y otros países consideran militares forma parte de las llamadas operaciones grises. Es decir, poner en zonas que tienen posibilidad de salir a la superficie, pero que tienen una escasa superficie o tienen ausencia de superficie, pero pueden rellenarla hasta que llegue a ser superficie y por lo tanto catalogada de isla, y después ir vertiendo elementos para que amplíe esa zona de manera artificial, pues evidentemente eso significa que esa nueva ínsula puede ser utilizada para una base militar, y todas esas circunstancias de la construcción pues evidentemente involucran también a la milicia esta marítima. En esa zona, evidentemente, en esa operación gris, como decíamos, diseñadas para frustrar esa respuesta de esos otros países involucrados que pueden llevar a cabo esas mismas políticas para tratar de controlar esos atolones, esas islas
incluso de potenciar la construcción de algún cerramiento en alguna parte para que puedan tener mejor seguridad eh, para esa proyección, porque una isla, si es habitada, evidentemente se llama isla, si no se llama de otra manera, tiene zona económica exclusiva a su alrededor. Y por lo tanto, ahí está la madre del cordero. Y asegurar ciertamente esos intereses en la zona, como apunta por su parte el especialista de defensa de la BBC. Como en años anteriores, Pekín rechazó firmemente el informe de Pentágono y presentó una protesta formal a Washington, instándole a abandonar su mentalidad de guerra fría. Una tercera fuerza marítima. La creación de la milicia marítima de China se remonta a los primeros años tras la fundación de la República Popular de China, en 1949, cuando los comunistas, liderados por Mao Zedong, aquel que retiraron en 1960 del poder, pero esa es otra historia que ya hemos comentado alguna vez, querían defender la vulnerable costa de los ataques del Kuomintang. Tenemos ahí la historia de Quemoy y Matsu, que fueron importantes para la elección presidencial de 1960. La de Kennedy y el señor Nixon. Y al mismo tiempo controlar a la población de pescadores, explicar en conversación con la BBC Mundo por parte de Andrew Erickson, profesor de estrategia del Instituto de Estudios Marítimos de China en la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos. El profesor, uno de los más destacados investigadores en este campo, junto a Conor Kennedy, aclara que la milicia actual es muy diferente a la de entonces y advierte que hoy en día forma parte de las Fuerzas Armadas de China. Opera bajo órdenes militares directas para llevar a cabo actividades patrocinadas por el Estado. Según sus investigaciones, esta es la tercera fuerza marítima del país asiático. Es entrenada y equipada por el Ejército Popular de Liberación chino y está diseñada deliberadamente para pasar por debajo del radar lo más posible. Erickson enfatiza que esta fuerza marítima es enorme, con miles de barcos y de personas cuya mayoría trabaja en operaciones rutinarias a lo largo de la costa, si bien también hay unidades que son enviadas a alta mar a defender los reclamos territoriales de la potencia asiática, como las que denuncia el Pentágono. China está determinada a resolver la disputa a su favor, dice Andrew Erickson, ese profesor asociado de la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos. Pese a que las declaraciones oficiales sobre estos grupos han sido escasas, los medios oficiales chinos, considerados portavoces del gobierno, han mencionado el papel de esta milicia en diversas ocasiones. China debería mandar más misiones de la milicia a salvaguardar la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China, obviamente, en el mar de China Meridional, publicó el diario oficialista Global Times a principios de este año, dicen en 2018, citando a un miembro del Parlamento. China, que busca erigirse como potencia marítima, pues ciertamente la prensa oficial también informó de varias visitas del propio presidente Xi Jinping a las milicias ubicadas en la isla sureña de Hainan, adyacente al mar de la China Meridional, y donde, según el Pentágono, tiene base una de las unidades más profesionales de esta fuerza. El informe de Washington especifica que para esta unidad el gobierno chino reclutó a veteranos del ejército recientemente retirados o puede que despedidos en la última campaña de recortes emprendida por el Ejecutivo, apunta por su parte el profesor Erickson, y encargó la construcción de 84 barcos grandes de pesca con cascos reforzados y depósito para municiones. Barcos de pesca con depósitos para municiones. Según explica Erickson, hay unidades a tiempo parcial con personal que ostenta otros trabajos y a tiempo completo que están más militarizadas. China ha trasladado una de estas unidades más profesionalizadas a la localidad de Shansha, en el disputado archipiélago de las Paracelso, también reclamado por Taiwán y por Vietnam, y donde Pekín abrió una oficina del gobierno en 2012 para gestionar el mar de China Meridional. El especialista advierte del riesgo de estas prácticas. China no desea que haya una guerra ahí, tampoco Estados Unidos ni creo que otro país de la región, pero al mismo tiempo está determinada a resolver la disputa a su favor, asevera. Pese a que no busca una guerra, no está dispuesta a participar en medidas conciliadoras para garantizar que no se produzca una escalada de tensión y crisis que lleve a un conflicto. Así que sigue siendo un riesgo. Este no es un enfoque pacífico. Y por lo tanto ahí tenemos ese recuerdo de esa milicia
marítima de China, que sigue estando encima de la mesa, sigue estando presente, que las islas Paracelso y Spratly siguen siendo objeto de conflicto, que el tribunal correspondiente ya fijó su posición en tanto en cuanto dio la razón a Filipinas en el contencioso. China hizo como que vio llover y no se dio por enterada y piensa que la fuerza es un vector para hacer estas cosas, que tiene la fuerza marítima oficial del país, la fuerza de guardacostas y tiene esta milicia marítima con una situación bastante curiosa, porque si uno intenta hacer un desembarco con vehículos Rorró como los que algunos han utilizado Ucrania respecto a Rusia, es un pastizal el que cuesta constituirlos. Pero si uno hace los clásicos vehículos navales como son los la flota de cruceros o de ferries, ¿eh? Para el traslado de personas en turismo, pero luego tiene esa forma de construirlos dual para que puedan servir para, por ejemplo, servir para un crucero en el mar de la China Meridional, pero también para invadir Taiwán. Eso puede servir para que por el costo de un vehículo Rorró se puedan hacer 20 de estos ferries o cruceros de placer, como si esto fuera de Low Boat, aquella serie de los años 70, y que evidentemente significa que por el mismo dinero se puede invertir en mayor número de barcos, y si hay la disposición del enemigo de hundirlos, el coste perdido es bastante menor. Y por lo tanto, en esas líneas grises de utilización de lo civil, del ámbito pesquero, bueno, pues ciertamente tratan de volar debajo del radar hasta que llegue el momento de actuar, y tal vez el momento de actuar pues llega de manera insospechada en estas Spratly, en la zona de las Paracelso, en el ámbito de Taiwán, y por tanto China sigue teniendo esa idea expansionista, sobre todo con el principio de guarecer el contacto de las líneas de comercio para con la vital forma de suministro de esos insumos en el país continental, en China, y con la dificultad ciertamente de las crisis económicas y demográficas y de todo lo demás que siguen teniendo China y que está ahí presente, pero que evidentemente fue objeto de otros vídeos y tal vez de algunos que lleguen en el futuro, y por tanto lo dejamos aquí simplemente con la mención de la milicia militar china que ciertamente ha protagonizado este suceso del que hacemos mención. Y sin más, queridos patitos, Esquerri Casco, Agur Berobat, Betty Gelpien.